Entonces quede aquí grabado. Bueno, bueno, hace rato ya aquí les, no sé si alcanzaron a verlo. Les dejé aquí lo de la clave, pues lo voy a poner ahí en el chat para que la tengan, si no la han puesto, ¿verdad? Ahí está. Ahí se los puse en el chat. Bueno, bueno, el tema con el que vamos a comenzar, lógicamente, antes de empezar a trabajar con el Excel, como les había comentado en las sesiones anteriores, vamos a ver algunos conceptos, ¿verdad? Que lógicamente, pues nos hace falta ahí que empecemos a relacionarlos con ellos para que, bueno, lógicamente este tema de base de datos, pues no se nos haga tan, bueno, más que nada por los términos, ¿verdad? Que a lo mejor voy a estar pronunciando, mencionando, y nos familiarizando con ellos. Eh, y bueno, vamos a entrar aquí, lo que vamos a ver el día de hoy, pues está aquí en el libro que está agregado aquí en la plataforma. Y bueno, aquí arriba voy a estar precisamente agregando las sesiones para este tema, ¿verdad? Para el tema de bases de datos. Y bueno, pues ahí voy abriendo las actividades. Pero bueno, la primera pregunta ahí es, ¿qué es una base de datos? Eh, ¿A qué le llamamos una base de datos? Bueno, aquí estamos agregando una definición eh, a lo que nosotros podemos llamarle, o cómo podemos identificar o reconocer una base de datos, ¿verdad? Dice aquí le llamamos base de datos o también le podemos llamar banco de datos. Ese es el otro término que podemos encontrar. Está más grande esto. Aquí está. Le llamamos también banco de datos. ¿Y qué viene siendo eso? Bueno, pues es un conjunto de información eh, perteneciente a un mismo contexto, ¿verdad? O sea, ¿a qué hablamos? Bueno, lógicamente estamos hablando que sería sobre el mismo tema. Y bueno, el contexto, más que nada, pues es en sí lo que rodea esa información, ¿verdad? Si recuerdan, por ahí habíamos visto, por ejemplo, conceptos o definiciones de qué es un dato, qué es información, ¿verdad? ¿Qué son sistemas de información? ¿Verdad? Lo que estuvimos viendo las clases anteriores. Y bueno, acá en base a datos tenemos otros, pero el dato, perdón, el concepto esencial del tema de base de datos es precisamente la palabra datos, ¿verdad? Eh, por ahí, no sé si recuerden cuál era la definición de datos, ¿verdad? Viene siendo la expresión mínima, si la podemos llamar así, ¿verdad? La expresión mínima de la información. ¿Qué significa esto? Que, bueno, lógicamente, el que yo tenga un conjunto de datos, que si recuerdan, acuérdense que lo procesaba, pues, ¿verdad? Entraba a ese sistema de información y precisamente era para que se convirtiera en información, ¿verdad? Si recuerdan por ahí, mirábamos, por ejemplo, ejemplos de tablas de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Donde los datos eran el número de producto, el nombre del cliente, la dirección del cliente, el precio del producto. Bueno, estos son los datos, ¿verdad? Que yo puedo tener. Y lógicamente, el hacer un conjunto de esto, pues nos da información, ¿verdad? Nos puede presentar información. Bueno, ese conjunto, bueno, eh, uniendo todos esos datos, precisamente encontramos información que pertenece al mismo contexto, ¿verdad? El contexto, ¿qué sería? Bueno, el contexto más que nada se enfoca a, si por ejemplo, si aquí está la información de ventas, bueno, precisamente ventas o el concepto de ventas sería ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, yo tengo información de alumnos. Bueno, pues lógicamente el contexto en este caso sería alumnos. ¿Y qué datos podré encontrar? Bueno, pues lógicamente, al ser alumnos, aparte de su información personal, ¿verdad? Como nombre, apellidos, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, también está dentro de un contexto, ¿a cuál? Pues el contexto está definido como un alumno. Por lo tanto, voy a poder encontrar una matrícula o un número de control. Voy a poder encontrar una calificación de alguna materia que esté relacionado a este contexto, ¿verdad? Por eso esta definición, ¿verdad? Es un conjunto de información que pertenecen a un mismo contexto. ¿Ok? Bueno, está ordenado.
de modo sistemático para su posteridad y recuperación, ¿verdad? Perdón, para su posterior recuperación, análisis y transmisión. ¿Qué significa esto? Bueno, que regularmente cuando tenemos una base de datos, ya está almacenada eh, en algún medio, ¿verdad? Y me refiero, esté almacenada en algún medio, por ejemplo, puede estar en un disco duro, eh, puede estar en la nube, como ahorita actualmente se está utilizando, ¿verdad? De que mi información está en la nube. Y bueno, ¿cuál sería esa forma de almacenarla? Bueno, pues podemos encontrar diferentes formas, ¿verdad? Podemos encontrar archivos de Word, por ejemplo, o tener yo un listado en un documento de Word, ¿verdad? Puedo tener también, que de hecho va a ser una definición que les voy a pedir que me investiguen. Hay unos programas, un software que se le llama gestores gestores de bases de datos. Bueno, ellos se encargan precisamente de almacenar, recuperar, analizar y transformar esa información, ¿verdad? Transmitir esa información. Entonces, todo esto pues es más que nada la manera en la que nosotros podemos pues almacenar, ¿verdad? Datos. Al fin y al cabo, o la expresión mínima serían datos, ¿verdad? Se van a estar viendo otros conceptos que también les voy a pedir en una actividad que me investiguen. Sería, por ejemplo, tablas, el concepto de tablas, el concepto de registros, eh, y bueno, pues lógicamente el conjunto de esos, principalmente de esas tablas, nosotros obtenemos como resultado una base de datos. De hecho, eso es lo que vamos a estar trabajando precisamente en Excel para estar viendo esos conceptos, ¿verdad? Bueno, más bien implementando esos conceptos. Los conceptos de tablas, lógicamente, pues tener registros, ¿verdad? Y bueno, a su vez, pues este conjunto de tablas se va a traducir cuando vamos a, nosotros a visualizar una base de datos, ¿verdad? Recordemos que es bajo el mismo contexto, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo que les podría dar para entender un poquito más la parte esta del contexto sería en el que si yo tengo una base de datos o yo tengo tablas, yo tengo registros o yo tengo datos sobre alumnos, no lo podría yo mezclar, por ejemplo, con una base de datos de facturación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente el tema de facturación está bajo otro contexto. A lo mejor el contexto de los datos de los alumnos está bajo el contexto de una base de datos de una universidad o de una escuela, vaya, y el contexto de los datos de facturación pues estarían bajo el concepto a lo mejor de un sistema de ventas, donde pues, lógicamente se requiere otro tipo de información, ¿verdad? Como puede ser pues a lo mejor información de clientes, información de productos, información de precios, no sé. Entonces por eso es que el concepto, más bien esta definición de contexto es muy importante para la parte de cómo voy a crear mi base de datos, ¿verdad? Y bueno, más que nada es por el objetivo de tener ordenada la información, ¿verdad? Y lógicamente, pues esto nos permita que cuando ande buscando yo información, pues lógicamente sea un poco más rápido, a diferencia de cómo se hacía antes, ¿verdad? Que bueno, se hacían búsquedas manuales, ¿verdad? Es mucho más difícil buscar una información que yo tenga en Word, ¿verdad? A que yo la tenga en Excel y que lógicamente Excel me ofrezca herramientas para hacer búsquedas o para hacer filtrados de datos, ¿verdad? A diferencia de otras herramientas como el Word o PowerPoint, dependiendo de donde ustedes tengan la información, ¿verdad? O las tablas de información. Pero bueno, las bases de datos son el producto de las necesidades humanas de almacenar información, ¿verdad? Eh, si bien sabemos que podemos almacenar información en un documento de Word o en PowerPoint, por ejemplo, eh, pues sí, es correcto, ¿verdad? Si es el propósito de almacenar, está bien, o sea, si cumplimos con esa necesidad, ¿verdad? Pero el detalle va a ser después cuando nosotros queramos buscar la información.
o recuperar esa información. Lógicamente, esto se hace un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, tendríamos en algún momento dado que estar abriendo, ahora sí que documento por documento para buscar información. A lo mejor yo tengo reportes mensuales de ventas y bueno, pues lógicamente están distribuidos o están separados esos reportes, ¿verdad? Eh, en documentos en Word y bueno, pues lógicamente estar analizando, checando esa información. Por ejemplo, si lo tuviéramos a lo mejor en un Excel, en el cual pues, lógicamente se va concentrando la información de mes por mes, bueno, pues lógicamente pues sería mucho más sencillo, ¿verdad? Y no se diga si decidimos que toda esta información se almacene en un sistema de información como tal, ¿verdad? Lógicamente pues eso sería mucho mejor, ¿verdad? Porque acuérdense que los sistemas de información, eh, como ya están desarrollados o programados con una finalidad, pues lógicamente esto nos permite que ese sistema de información ya presente resultados, ¿verdad? O ya presente una información analizada sin que nosotros tengamos que hacerlo, ¿verdad? A lo mejor si la información yo la tuviera en Excel solamente, pues lógicamente a mí me toca el tener que eh, analizarla, filtrarla para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Para poder generar gráficas o gráficos dentro de Excel. En cambio, los sistemas de información pues ya están preparados para eso, ¿verdad? O sea, ese es su propósito y lógicamente cumple con él. Bueno, entonces las bases de datos surgieron principalmente por esa necesidad, ¿verdad? De que tenemos que almacenar información, mucho volumen de información ahorita actualmente. Créanme que ahorita la información que se almacena cada minuto estamos hablando de cantidades muy, muy grandes. Y bueno, lógicamente empiezan a cambiar los conceptos, ¿verdad? Uno de ellos, o sea, vaya, ahorita actualmente existe un concepto, ya no podemos hablar de base de datos simplemente, o sea, estamos hablando de un concepto que surgió gracias a que el volumen de información que se está almacenando día con día es mucho mayor y es el que se le conoce como Big Data o no sé, gran volumen de datos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en el caso de redes sociales o, o los servidores de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, todos esos, incluso empresas, ¿verdad? Como Walmart, están recabando, están recolectando una gran cantidad de información que, bueno, de alguna otra manera a veces nosotros la proporcionamos, ¿verdad? Por ejemplo, pues no se diga Google, en el que pues aceptamos los términos de condiciones, ¿verdad? De las aplicaciones, a mejor en ocasiones sin leerlo. Y básicamente el celular está enviando información, ¿verdad? Está enviando datos. Y bueno, toda esa generación de información que se está haciendo, todo se está almacenando en una base de datos. Todo se está almacenando en una base de datos. Lógicamente aquí ya hablamos de millones o miles de millones de registros, ¿verdad? Que se están generando diarios, los cuales, pues lógicamente, para analizarlos, para recuperarlos, pues ya no es tan sencillo, ¿verdad? Como antes. Entonces, para eso necesitamos estos sistemas de información, ¿verdad? Para que se esté, ahora sí que analizando, ¿verdad? Que se esté mostrando resultados. Pero bueno, aquí cómo es que logramos hacer esa parte de, de la gestión o de la administración de esas bases de datos. Bueno, aquí por eso surge lo que les mencioné ahorita, ¿verdad? Surge lo que son los manejadores de base de datos, ¿verdad? Serían estos de aquí. Dice, el manejador de base de datos lleva mediante un sistema de gestión, eh, eh, actualmente, a ver, perdón, déjenme dónde quedó el paréntesis. Dice aquí, el manejo de los sistemas, eh, el manejo de las bases de datos se lleva mediante un sistema de gestión, actualización digital y automatizados que permiten almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de información. O sea, ¿quiénes son estos? Bueno, son los conocidos Database Management Systems, ¿verdad? O sistemas de gestión de base de datos. ¿Ok? Estos son
los que les mencionaba ahorita, a los DBMS, ¿verdad? Por las siglas en inglés, los DBMS, sistemas de gestión de bases de datos. Ellos son los que están encargados de estar precisamente, bueno, eh, digitalizando y automatizados, están ordenando, están respondiendo o están recuperando información cuando alguien la solicita. Precisamente, por ejemplo, cuando ustedes entran a su Facebook, eh, ustedes hacen la petición en el momento que inicia la aplicación, hacen la petición de que se quieren recuperar su información y lógicamente información de sus contactos, ¿verdad? O de sus amigos en la red social. Y el gestor lo que hace es que te prepara la información por el, por el usuario, ¿verdad? Por el ID del usuario que ustedes tengan y la información va y se las muestra en su aplicación, ¿verdad? O sea, no les muestra el Facebook de todos, y simplemente la información filtrada, ¿verdad? Ya que ustedes están solicitando. Entonces, estos gestores son los que se encargan precisamente de llevar a cabo o de más bien de cumplir con las peticiones que están realizando toda la cantidad de usuarios, ¿verdad? Lógicamente, este tipo de gestores requieren muchos recursos, o sea, me refiero, perdón, que deben de estar en equipos de cómputo muy grandes, con muchos recursos, ¿verdad? No estamos hablando de que es una computadora que tiene, no sé, eh, a lo mejor que tenga 32 gigas de RAM, no, estamos hablando de computadoras que incluso llegan ya hasta el tera de gigas de RAM, ¿verdad? O sea, son equipos que están preparados para tener mucha memoria RAM para poder estar cumpliendo, lógicamente, con todas las peticiones que en este caso el usuario de ese sistema está haciendo, ¿verdad? Que en este caso, pues bueno, pues el sistema viene siendo la red social, ¿verdad? Como tal, el Facebook. Y bueno, pues lógicamente eh, pues requiere atiende las demandas, ¿verdad? Que en este caso está, eh, están haciendo todos los usuarios al momento de estar accediendo a esta red social. Bueno, hablando ya de otros conceptos, ¿verdad? De lo que son las bases de datos. Dice aquí, en la conformación de una base de datos se puede seguir diferentes modelos o paradigmas. Bueno, aquí esto se refiere a cómo está diseñada la base de datos, que bueno, en este caso, pues a nosotros no nos interesa mucho cómo esté diseñada, cuál sea su paradigma, ¿verdad? Así como se menciona aquí. Pero bueno, dice, cada una denota una característica, ventaja o dificultades, haciendo énfasis en su estructura organizacional. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Miren, eh, hay gestores de bases de datos, así como estos que mencionamos aquí arriba, que basado a su modelo o basado a su paradigma, están preparados para gestionar una cantidad de datos muy grande, o sea, me refiero a datos a textos, ¿verdad? Literalmente, textos, números, palabras, todo eso. Y hay otros modelos que están preparados para trabajar con archivos o con imágenes. Por ejemplo, en el caso de redes sociales, las estructuras, o más bien Facebook, como está programado, como está diseñado, una tiene un gestor de este tipo, o sea, tiene un gestor de base de datos para lo que es la información y tiene otro para la gestión o la administración de las fotografías. A esto es lo que me refiero con que, o nos referimos a que las bases de datos pueden surgir de diferentes modelos o paradigmas, ¿verdad? Eh, Hay unas que se les llaman bases de datos orientadas a objetos, así se les conoce, ¿verdad? Como bases de datos orientadas a objetos. Y esas bases de datos son capaces de estar gestionando archivos o imágenes. O sea, me refiero a archivos, sería archivos de Word, de PowerPoint, todos esos. Y puede estar
gestionando imágenes también. Y las otras bases de datos más comunes o más tradicionales son las que son capaces de estar gestionando texto, ¿verdad? Información plana, vaya. Eso es a lo que nos referimos. Bueno, vamos a pasar aquí al siguiente punto, que son los tipos de bases de datos que podemos encontrar. Y bueno, pues lógicamente hay una clasificación, ¿verdad? Existen diferentes clasificaciones de bases de datos atendidas a características puntuales. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tenemos la primera que sería según su variabilidad y según su contenido. ¿Ok? Bueno, en el tema de variabilidad, ¿verdad? Según la variabilidad, están conformadas con los procesos de recuperación y, presenta, preserva, y preservación de los datos. ¿Eso qué significa? Bueno, que lógicamente estamos hablando de bases de datos que vamos a tener que almacenar, ¿verdad? De cuestiones de almacenamiento y que lógicamente se almacene por mucho tiempo, ¿verdad? A mí me ha tocado ver bases de datos que ya tienen hasta 10 años, pues, lógicamente en funcionamiento, y lógicamente podemos encontrar información de hace 10 años, y bueno, pues lógicamente estamos hablando de mucha información, ¿verdad? Incluso ya hasta de miles de registros dentro de una sola tabla, ¿verdad? De una sola, eh, de un solo contexto, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, vamos a ver algunos ejemplos y bueno, ya para que vean ustedes ese tema, ¿no? De cuánto se pueden llegar cuánta información se puede llegar a almacenar en una base de datos. Bueno, hablando de lo que son las bases de datos según su variabilidad, tenemos las bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Bueno, las bases de datos estáticas típicas de, vienen siendo bueno, de la integración de empresas, integración empresariales o otras áreas de análisis histórico sobre bases de datos de que son solo lectura. Miren, este tipo de bases de datos estáticas es, por ejemplo, si ustedes ahorita a INEGI, entran ustedes a INEGI, INEGI, ustedes pueden descargar información de INEGI, o sea, me refiero literalmente, podemos descargar bases de datos. Déjenme ver si aquí donde entré podemos ver un ejemplo. Vamos a entrar aquí en tipografía. Miren, aquí estamos en tipografía. Ahorita sin explicar qué es lo que estamos viendo aquí. Aquí hay una opción de descargas. Y precisamente aquí, en estos archivos que Fide puede descargar, se encuentran precisamente la información, por ejemplo, en este caso, pues de tipografías, ¿verdad? Lógicamente, pues aquí hay que ver de qué lugares, ¿verdad? Aquí por lo que veo aquí son por entidades. Aquí está Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, Jalisco. Entonces, es información precisamente de cada estado. Entonces, esto sería una base de datos estática, o sea, son bases de datos a las que nosotros podemos entrar y descargar, pero que básicamente pues sirven solamente de lectura. Nos referimos a que nosotros no podemos subir información, ¿verdad? O actualizar información de ahí. Nosotros descargamos esas bases de datos y a lo mejor ya podemos analizarla, ¿no? Analizar un archivo, analizar un número que venga ahí. Y bueno, esas serían precisamente las bases de datos estáticas. Así como en INEGI hay muchas páginas donde proporcionan información, pero sería conocida como tipo de base de datos estática, ¿verdad? Tenemos las bases de datos dinámicas. Aparte de las operaciones básicas de consultar y de estas bases de datos manejan procesos de actualización, perdón, de actualización de datos, reorganización, nos permite añadir, nos permite borrar información. Digamos que estas bases de datos son como las que vamos a estar utilizando nosotros, ¿verdad? Donde tenemos el Excel con nuestra propia base de datos y lógicamente pues nos permite actualizar,
de ordenar, analizar, borrar, insertar, ¿verdad? Eso serían precisamente las bases de datos dinámicas. Y bueno, ya por último, hablando con el tema de bases de datos según el contenido, bueno, aquí lógicamente pues es lo que mencionamos hace rato, ¿verdad? Es de acuerdo al contexto. Por ejemplo, podemos hablar según el contenido, por ejemplo, una base de datos tipo bibliográficas, ¿verdad? Por ejemplo, otro puede ser directorios. Bueno, esos tipos de bases de datos, pues, lógicamente, el contenido de esas bases de datos están ya orientadas o, o lo que almacenan como tal, ¿verdad? Esas bases de datos, pues ya es referente a en el contexto en el que se encuentran, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, pues ahí sí hay una gran variedad, ¿verdad? Puede haber tipos, por ejemplo, de acuerdo al contexto, base de datos bancarias, base de datos de contabilidad, base de datos para una agencia aduanal, base de datos para una línea de transportes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lógicamente el contenido o lo que está almacenado dentro de esa base de datos depende del contexto en el que estén, ¿verdad? Bueno, vamos a ver nada más ya por último unos ejemplos, precisamente pues ejemplos de base de datos, ¿verdad? Y bueno, aquí viene algunos puntos nada más y bueno, lógicamente viene una descripción de esos ejemplos. Viene por ejemplo de una guía telefónica, archivos personales, una biblioteca pública, registros de transacciones, eh, por ejemplo historiales médicos. Pero bueno, como quiera, nosotros vamos a estar trabajando con algunos ejemplos eh, para la parte de lo que vamos a estar trabajando probablemente en Excel y en algunos otros programas que precisamente son manejadores de bases de datos o son como los gestores, ¿verdad? Lo que mencionamos ahorita en el otro tema. Ellos se encargan o ellos gestionan los datos y bueno, vamos a ver cómo funcionan, ¿verdad? Para poderlos conocer. Acuérdense que lo que les he comentado, que de acuerdo a sus carreras, ¿verdad? En el caso de eh, administración y comercio, eh, no tenemos que hacernos expertos o llegar a aprender a manejar un gestor de base de datos, ¿verdad? No es necesario, pero sí tenemos que conocer, tenemos que saber. Eso no nos quita que no sepamos del tema, ¿verdad? Y recordar que cuando estemos precisamente hablando con alguien o hablando con el de sistemas, ¿verdad? Y que esté usando este tipo de términos, pues lógicamente entenderlos, ¿verdad? Entenderlos y bueno, para que sepamos también de qué es lo que están hablando cuando se habla del tema de base de datos, ¿verdad? O por otra parte, si en la empresa en la que van a estar, ¿verdad? Que es muy similar a lo que estamos viendo en sistemas de información, si la empresa no cuenta con un lugar, con un punto donde se esté almacenando toda la información importante como es esto, eh, pues ustedes puedan aconsejar, ¿verdad? O puedan recomendar. ¿Saben qué? Es necesario crear una base de datos de todas las operaciones, de todo lo que estamos generando de información, para que posteriormente sea más fácil la búsqueda de esa información, ¿verdad? Y no estemos batallando en buscar documentos y más documentos y tenerlo todo concentrado, ¿no? En algún Excel, en algún gestor de contenidos. Bueno, no sé si tengan ahorita preguntas con respecto a este tema. O bueno, con lo que acabamos de empezar a ver, ¿verdad? Porque todavía faltan algunas otras cosas. Todo está bien. No, mister. Ok, ya les había puesto por ahí en el chat, como que les confirmo, ahí está el chat la asistencia de hoy. Y bueno, nos vemos, sería pues vernos hasta el próximo viernes. Y bueno, voy a abrir la actividad o la primera actividad de este tema para entregar hasta la próxima semana, ¿verdad? Y precisamente va a ser algo referente a los conceptos, a algunos otros conceptos que a lo mejor vamos a estar viendo el viernes, ya con algunos ejemplos que quiero mostrarles.
Y bueno, pues lógicamente hay para que los investiguen, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, si no tienen dudas, nos vemos el próximo viernes. Y bueno, ahí pues les encargo por favor que entren a ver ya el material aquí de la unidad 3. Ahorita en un ratito más subo aquí la sesión de la que se está grabando. Y para que terminen de leer ahí la parte de los ejemplos, de la descripción que se agregaron ahí en el tema de base de datos. Y voy a estar agregando más material. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, pues nos vemos el viernes. No, ninguna, mister. Todo bien, mister. Gracias, mister. Buen día. Buen día, nos vemos. Buen día, mister. Nos vemos. Bye.